Hola, queridas y queridos. Aquí estamos en una nueva edición de las noticias multipolares, la información para el mundo nuevo que viene. Hoy, como ya sabéis, el formato es hacer una pequeña reflexión al inicio y luego una selección de alrededor de 10 de las noticias más importantes o más relevantes que han sucedido en los últimos días, no estrictamente durante la última semana, porque a veces se nos agolpan las noticias sobre del día a día. Pero bueno, así vamos a intentar hacerlo de momento con este formato que os digo. Hoy la reflexión que quería haceros es, yo creo que a esta altura y con la gente que nos oye habitualmente no es necesario casi hacerla porque es tan evidente, pero como la andanada que recibimos de los medios de comunicación es tan grande, creo que sí puede ser oportuna y como haré siempre la convertiré también en un pequeño artículo para dejar un poco constancia, ¿no? Y eso, yo quería hablar de lo que repiten por boca todos los políticos, los medios de comunicación occidentales, que es eso de que Israel tiene derecho a una legítima defensa. A ver, yo creo que solamente la gente o los que pronuncian esta consigna, que se ha convertido en un auténtico mantra entre los políticos de todo Occidente colectivo, se están delatando como simples cómplices del genocidio que el Estado sionista está cometiendo en la franja. Bueno, por mucho que la repiten a diario nuestros devaluados líderes en plan estratégica o estrategia propagandística de tipo Goebbels, su uso es una auténtica muestra de debilidad. Eso de dime de lo que presumes para decir de lo que carece, para saber de lo que careces, ¿no? Pues señala a las claras uno de los puntos más débiles o más frágiles del argumentario victimista de eso que llaman Israel. De hecho, pienso incluso que unir en una misma frase Israel, derecho y legitimidad es un auténtico oxímoron, es una contradicción en sí misma. Es justamente, porque además que se repite más que el ajo, es el mismo esquema propagandístico que siguen en el conflicto de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, donde cada vez que hablan del término guerra o invasión, el libro de estilo de estos políticos, politiquillos occidentales les obliga a colocar la coletilla de no provocada, que pretende esconder justamente que el origen de esta fase de la confrontación armada responde a una provocación obvia, perfectamente diseñada y planificada, pero por Estados Unidos. Es que es prácticamente imposible encontrar un Estado actual que sea más ilegítimo que el Estado de Israel, a pesar de cómo se han creado muchos de esos estados. Es un país creado por extranjeros y extranjeras llegadas desde todo el mundo que expulsan a sus habitantes por la fuerza a través de matanzas, de torturas, violaciones y todo tipo de horrores que han estado intentando ocultar durante 76 años. Derribaron pueblos enteros hasta los cimientos, más de medio millar, para hacer creer al mundo que Palestina era poco más que un erial despoblado, un pueblo que no existía, como decía Golda Meir, pero no lo decía en los años 40, lo decía en los años 60 y tantos, ¿no? Además, usan en la Biblia como si fuera un título de propiedad y el cine de Hollywood como una vía de propagación de un cúmulo de falsedades históricas con las que justifican el robo de tierra, el asesinato continuo de inocentes y la apropiación de la cultura, de la gastronomía y de las tradiciones palestinas para así dar o intentar dar forma a un Estado y a un pueblo que jamás existió como tal, más allá del nexo de una religión adoptada por personas de distintos pueblos, de distintas etnias, de distintos países e incluso de continentes diferentes. Pero todavía es aún peor. O sea, un Estado creado por una decisión ilegal de Naciones Unidas es sin duda uno de los que más resoluciones de Naciones Unidas incumple, o si no el que más, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General. En total son unas 26 resoluciones que lleva ignorando el Estado sionista sin que tenga que pagar ningún precio, ni político, ni diplomático, ni militar, ni económico por ello. Algunas de estas resoluciones tan relevantes como la 242, ¿no? Que obliga a Israel a retirarse de todos, y repito, todos los territorios ocupados en 1967 de la Guerra de los 6 días. Que no jueguen ahora con las traducciones, que si todos o de algunos. En fin, no solamente esto no ha sucedido en los últimos 56 años, sino que además los territorios palestinos ocupados ilegalmente han aumentado, como decía antes, con total impunidad. Teniendo en cuenta de que ha habido países o veces que por incumplir una resolución de la ONU, se han lanzado operaciones militares de castigo contra los infractores, ¿por qué el Estado sionista tiene patente de corso para permanecer tantos años al margen de la ley? ¿Acaso las leyes internacionales son solo para los enemigos de Estados Unidos? ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Es que este es el famoso mundo basado en reglas que Occidente quiere proteger a toda costa?
En fin, patético. Vayamos por último al concepto de defensa, que es otra de las claves del asunto de esta frasecita. La conversión del agresor en víctima es el recurso que están utilizando nuestros políticos para negar a las verdaderas víctimas el legítimo derecho que tienen a la defensa. No sé de qué tipo de generación moral de una persona puede admitir que un Estado ilegal creado con población extranjera sobre el asesinato de muchos cientos de miles de sus habitantes originarios se está defendiendo cuando el pueblo que tienen oprimido se rebela contra ellos. Los datos están ahí. Hasta este genocidio en curso, la proporción de muerte entre los palestinos e israelíes era de 21-1. ¿Quién se defiende y quién ataca? ¿Qué ceguera mental puede tener una persona para darle la vuelta a la realidad de esta manera? Y es evidente que desgraciadamente no se trata de limitaciones mentales, sino de pura genuflexión ante los poderosos. Cuando Pedro Sánchez, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Meloni o la mayoría de los líderes europeos refuerzan este relato impuesto desde Estados Unidos, no demuestran, bueno, demuestran que carecen absolutamente de principios éticos, políticos e incluso religiosos de ningún tipo. Solo prueban que son siervos de su amo y se convierten en cómplices necesarios del genocidio palestino. Si Europa estuviera en otra posición del primer momento, probablemente esto ya se hubiera detenido. En fin, siento vergüenza de ser europeo y no de esos pueblos de Europa que están en la calle jugándose el tipo por Palestina. Se está jugando una detención, una multa o la propia represión, a pesar de las leyes fascistas que están intentando impedir de en cualquier momento que se manifiesten. Sí tengo vergüenza de la casta de líderes europeos que nos están dirigiendo. Gente sin altura intelectual ni altura moral para regir los destinos de una vieja y anquilosada Europa. Y sí, ellos la están enviando al basurero de la historia. Está atada a un barco que se hunde, cuyos pilotos no van a dudar ni un minuto en sacrificarle a las primeras de cambio para permanecer a flote solo unos minutos más. Hay mucha gente, muchos que quieren hacer de la política internacional algo muy difícil de entender para mantener así alejada a la población, a la opinión pública de la relación entre los países y dejarla en manos de supuestos profesionales que siempre casualmente tienen intereses espurios, poco públicos y nada edificantes. Pero los conflictos como el palestino son muy fáciles de explicar desde el minuto cero. Imaginemos que un día llegan extraños fuertemente armados a nuestra casa, matan a media familia, se quedan a vivir dentro de nuestra casa y a los supervivientes los encierran en el garaje sin apenas comida ni agua. Cuando los presos o los apresados intentan echar a los invasores de su casa, ¿quién es el agresor y quién es la víctima? ¿Quién es el terrorista y quién es el civil? No es tan difícil de entender, ¿verdad? Pues eso, apliquémonos el cuento y explicaremos el conflicto palestino. El derecho y el deber de la resistencia es acabar con el opresor utilizando todos los medios a su alcance. No es de recibo, en absoluto, proponer a los palestinos esperar otros 75 años más para alcanzar su libertad, viviendo en condiciones infrahumanas y sin ningún tipo de garantía de que van a obtener esa libertad algún día. Si el pueblo palestino toma las armas para intentar lograr lo que los demás le niegan, están en su pleno derecho de hacerlo. Es su obligación y siempre serán las víctimas como pueblo, frente a un Estado ilegal, racista, sionazi, terrorista y genocida como es el Estado de Israel. Jamás habrá paz sin justicia y sin el respeto a la tierra, la libertad, la soberanía y la independencia del pueblo palestino. Ya deberían haberlo aprendido. Si los líderes occidentales apuestan por la guerra tendrán. Palestina tendrá seguramente la victoria final. En fin, creo que estos temas la verdad es que enervan a cualquiera cuando vemos eso que parece limitaciones mentales de nuestros dirigentes, no queda otra que sentir eso, como mínimo vergüenza ajena de que alguien así pueda ostentar o detentar el puesto que tiene, ¿no? Bueno, a ver, como amenacé, he seleccionado alrededor de 10 noticias de las más relevantes acontecidas en los últimos días para que luego, como hicimos la semana pasada, las podamos comentar, si es que no se han comentado antes, ¿no? La primera de ellas es el fracaso absoluto sucedido con la cumbre del Cairo. Sabéis que la cumbre por la paz en Gaza se celebró el día 21 de octubre en los alrededores del Cairo y se cerró sin ni siquiera un comunicado final porque fundamentalmente Europa, que es quien estaba representada, sigue sin condenar a Israel y sigue sin pedir un alto al fuego y además justificando todo el tiempo la agresión sionista a Palestina.
Israel, para decirlo claramente, ni siquiera envió ningún representante. Son las ganas de negociar un acuerdo que tienen, ¿no? Se sabe que cada operación de Estados Unidos le da un margen de una ventana de bombardeo contra civiles. Estamos todavía supuestamente en esa fase y se sienten totalmente arropados como para negociar ningún alto fuego ni nada parecido. Así que bueno, parece que los árabes directamente se han reído en nuestra cara. Europa no tiene ningún tipo de fortaleza negociadora porque realmente hace o dice lo que hace y dice Estados Unidos e Israel, con lo cual evidentemente su fuerza diplomática es cero. Bueno, ayer justamente se conocía la actualización de los datos sobre asesinatos de palestinos de la franja y ya ha superado a los 2.000 niños, ¿no? Y más de 5.000 palestinos y palestinas, fundamentalmente en un porcentaje altísimo de civiles, ¿no? Y bueno, la novedad quizá un poco es que el número de asesinados en Cisjordania está creciendo también, está llegando alrededor del centenar y veremos lo que sucede, pero es muy probable que de seguir así la cosa se produzca un levantamiento armado en Cisjordania, como debe haber sucedido hace mucho tiempo. Mira, la tercera noticia que considero importante es que China despliega una flotilla de guerra en Oriente Medio, en medio, o sea, perdón, en Oriente Medio, justamente en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Son 6 barcos pertenecientes a la 44 Fuerzas de Escolta Naval, muy armados, sobre todo conteniendo misiles hipersónicos antibuque, que son capaces de acabar con cualquier barco norteamericano que se le presente, incluidos los portaaviones que tiene desplegados en la zona. De momento, esa flotilla estaba en Omán, frente a las costas iraníes, con una señal inequívoca del apoyo que China está prestando a Irán y en este momento pues, va a contrarrestar la presencia norteamericana en la región. Así que quien pensaba que nadie iba a mover un dedo por el eje de la resistencia se está equivocando y ya mismo tenemos a esta flota, que además no es nada usual, estaba ya nomás por temas de control o de las rutas petroleras, pero ahora mismo está claramente involucrada en el conflicto de Israel contra Palestina. Bien, la cuarta noticia sería que continúa la represión en Europa contra las manifestaciones que están denunciando el genocidio de Israel. En Europa, como ya dije la semana pasada, se están dando una vuelta de tuerca más fuerte a los derechos de libertad de expresión y manifestación, tanto en Francia como en Alemania, como en Reino Unido, mediante detenciones arbitrarias y de negación de prácticamente cualquier posibilidad de organizar una manifestación legal en solidaridad con Palestina. En el Estado español se están intimidando a los manifestantes. Ya decía Iñaki antes, hablaba de la manifestación de Ejido en Andalucía, donde la policía se ha presentado armada con fusiles de asalto a toda una manifestación pacífica que no tenía en absoluto ningún viso de poder descontrolarse ni de ser una simple expresión de la solidaridad con un pueblo que está sufriendo el acoso. Bueno, pues la policía o los antidisturbios de nuestro país están, además de pidiendo documentación y probablemente lleguen en un futuro multas, etcétera, presentándose directamente con fusiles de asalto. Es absolutamente increíble. Bueno, quería dar una pincelada sobre lo que está pasando en el paso de Rafah, que parece que todo el mundo lo ha celebrado, sobre todo nuestros líderes occidentales, como una gran victoria, que por fin el paso de Rafah se está abriendo a la ayuda humanitaria. Y habían entrado un día 20 y otro día 17 camiones, ¿no? En este fin de semana, y básicamente cargados de agua, alimentos y medicina. Pero no sé a qué viene tanto aplauso, porque si la agencia de la ONU, como la UNRWA, nos está diciendo que tiene que entrar para paliar la crisis humanitaria que atraviesa la franja con un mínimo de 100 camiones diarios, lo que han entrado 50 camiones en 15 días, o sea que es que, o en más de 15 días, eso es absolutamente ridículo y eso es lo que había que estar denunciando y no tocando las palmas a Israel porque había dejado entrar a unos pocos camiones que no sirven ni para un mínimo porcentaje de esa población. Y bueno, parece que se pospone de nuevo la invasión por tierra de Gaza. Supuestamente ahora dicen que ya el tiempo está bien, antes estaba mal, que llovía, que los drones no podían ver el objetivo, que no podían bombardear.
llevan los soldados los asesinos, los matarifes de la IDF un montón de días ya aparcados. Ellos dicen que el despliegue militar está completo desde hace ya varios días. Y bueno, ahora parece que dicen que Hezbollah está en la frontera abriendo el frente norte y que no quieren quieren esperar a controlar ese frente antes de empezar en el sur. Bueno, yo también hay gente que está diciendo que bueno, que es por los acuerdos de paz, perdón, los intercambios de prisioneros o la liberación de prisioneros a cambio de entrada de ayuda humanitaria o lo que sea. Se están inventando una excusa tras otra. Yo creo que no tienen claro nada de lo que van a hacer. Temen como una vara verde que decimos aquí, como decía Iñaki hace un momento también, cuando se bajen de los tanques porque con los tanques no van a acabar con Hamas, no lo van a conseguir, ni mijitas, van a tener que bajarse los tanques y cuando los esperen allí van a sufrir un montón de bajas, además de las amenazas que hay de apoyo, bueno, de abrir el Frente Norte de manera absolutamente directa, de que se abra otro en el Golán, de que pueda entrar en un momento dado Irán, que pueda entrar también Siria, que pueda entrar Irak a las bases norteamericanas que están en el Kurdistán iraquí, en Erbil y en toda esa zona, como están haciendo ya manifestaciones. Y además, yo también apuntaría que una parte de la disuasión la están ejerciendo esos millones de personas que se están manifestando en todos los países, no solamente en los países árabes, sino también en Occidente, a pesar de todos los pesares. Así que vamos a ver, yo siempre he dicho que era muy probable que se iniciara una operación por tierra, pero cada día está más, por lo menos más dudosa, vamos a dejarlo ahí, ¿no? El precio del petróleo no ha seguido escalando, también son señales de lo que los mercados están diciendo. En fin, vamos a ver, ojalá no suceda y esto pueda acabar antes de otra masacre, esta vez por tierra. Mira, Israel ha vuelto a bombardear los aeropuertos de Siria en Alepo y en Damasco, supuestamente para impedir que entre ayuda o que entren insumos para las fuerzas de Hezbollah que están allí localizadas o que entren armamentos que puedan servir para utilizarlos para un ataque de liberación de la zona de los Altos del Golán ocupada. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta? No es nueva, ya la usaron en verano cuando pasó algo parecido, pero ahora mismo los aviones iraníes, por ejemplo, están aterrizando en la base rusa de Gemeimin, allí en la zona de Latakia, a ver si tienen bemoles de atacar el ejército sionista. Estamos ya hablando de palabras mayores si se atreven a dar ese paso, ¿no? Y bueno, obviamente había que hacer una pequeña reflexión, aunque fuera mínima, sobre el paquete de ayuda que se va a enviar a Ucrania e Israel por valor de 100.000 millones de dólares. Hay una parte que se va a quedar para, eh, para la valla de separación con México, para que sí puedan tener el voto republicano. Y bueno, son la mayoría del dinero viene para Ucrania, pero vienen 14.000 millones, que no es poco para Israel, ¿no? Lo curioso para mí, al menos, es saber por qué uno de los ejércitos más poderosos del mundo, famoso por su invencibilidad, necesita ayuda americana, que decía antes. No sé si al final lo único que tiene Israel de bueno es que tiene el paraguas norteamericano y que es incapaz de luchar contra la resistencia. Se están cayendo muchos mitos en estos días. Hay otra noticia que mezcla los dos conflictos ahora mismo en marcha, que es que Rusia ha comenzado a patrullar las aguas neutrales del Mar Negro en respuesta fundamentalmente a la labor que está haciendo de espionaje y control de fuego ucraniano de forma permanente por los aviones norteamericanos y a veces del Reino Unido. Esto fue Putin quien lo comenzó diciendo, esto no es una amenaza contra nadie, solamente es un aviso y es un hecho que se va a suceder y que tranquilos, ¿no? En teoría, o sea, pero realmente el ejército ruso ya ha empezado a hacer patrullaje, ya ha echado a varios aviones del Reino Unido de la zona. Son MiG-31, son aviones bastante avanzados, pero sobre todo están armados con misiles hipersónicos Hinzhal, ¿no? Eh, que tienen una particularidad, que es que tienen como 1.000 kilómetros de alcance y un vuelo a Mach 10 que lo hace absolutamente imparable para cualquier sistema antiaéreo norteamericano, británico o israelí.
Y no lo he dicho, vamos, no ha sido algo que hayan comentado analistas internacionales ni nadie, fue el propio Putin el que dijo que la labor de ese patrullaje, sabéis que cada vez que hay un ataque contra Crimea, contra el puente de Kerch o contra alguna zona de esta, los aviones norteamericanos que hacen seguimiento a través de esas aplicaciones donde están bueno, el lugar que se mueven, están siempre dando vueltas porque ellos son los que iluminan, como dicen en el argot militar, los objetivos a batir por Ucrania. Ese es el objetivo principal, ¿no? Pero ya digo, Putin llegó a decir que también van a ser útiles en el control de las aguas del Mediterráneo, que no van a dejar de estar monitorizando desde allí la zona del conflicto y que teniendo un misil o unos misiles como tienen, es evidente que no deja de ser una amenaza absolutamente clara de que también Rusia está jugando ese papel de defensa del eje de la resistencia y del conflicto o del pueblo palestino, ¿no? Así que, bueno, no son varios pasos importantes en la internacionalización de este conflicto y tenemos que tener en cuenta, ya lo dije antes, la solidaridad de los pueblos vecinos. A mí no me gustaría, no sé si habéis mostrado las imágenes, yo imagino que sí, que de la manifestación tan brutal que ha habido en Irak, que a mí me ha dejado con la piel de gallina. Estamos hablando de millones y millones de personas. Es un vuelo de dron. A mí me ha recordado a las manifestaciones de La Habana del 1 de mayo, donde había millones de personas congregadas en defensa de Palestina. Y cuando se ha manejado esa APP para reclutar voluntarios en Irán para si hace falta ir a luchar a defender a Palestina, estamos hablando de que ya eran alrededor de 3 millones de personas, si no me equivoco, de Irán que estaban dispuestas a morir por Palestina. En fin, esta ha sido esta selección. Perdonad que ayer no pude ir por problemas familiares, de enfermedades y cosas de estas, pero estaremos la semana que viene de nuevo con este mini noticiero. Un abrazo.